No es novedad que el 2021 parece ser un año que nadie quiere vivir, pero como los simples mortales que somos, tenemos que existir en algún lado. Miramos al futuro y lo que podemos imaginar tampoco parece muy prometedor. En nuestra concepción lineal del tiempo, solo queda el pasado como opción en esta terna infernal. Este año es el de la nostalgia, pero un tipo muy particular, uno por tiempos que no hemos experimentado. Al parecer, alguien en The Urban Dictionary le dio un nombre muy Tumblr, anemoia, un estado que se activa a través de estímulos sensoriales, como imágenes y sonidos. La conexión entre música y existencia no es algo nuevo. Allá por finales de los años 60, Diviner y Whitehead descubrieron que las respuestas emocionales ocasionadas al exponerse a música están íntimamente conectadas a la experiencia personal. Poco después, Liszt señaló que la música es un camino en el cual el individuo puede alivianar su tensión y frustración, reducir la cantidad de autoconciencia y aumentar el alivio. A finales de los 90, Bosch estableció el principio de compensación, que propone que todos buscamos en la música aquello de lo que carecemos en un momento determinado. Finalmente, en 2013, Jastel y Rubinstein afirmaron que la exposición a la música favorece la consolidación de recuerdos. En definitiva, lo que quiero decir es que nuestras listas de música están generadas siguiendo ciertas emociones e incomodidades. No querer estar en el presente, sentir culpa por no haber valorado los momentos del pasado y querer hacer algo por animar nuestra actualidad, hacerla vivible. En este video traigo un cúmulo de evidencia de que hicimos del pasado nuestro futuro a través de la música, presentada de forma que haría llorar a cualquier docente de metodología. Primero, los casos de estudio. No voy a hablar ni del Vaporwave, ni de la influencia disco y electropop de los 80, sino literalmente de obras que han sido publicadas en años previos que hayan entrado a los charts este año. Siguiente, ¿qué mercados voy a elegir? Según el informe 2020 de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, los 10 mercados globales más grandes son estos, pero la zona con mayor crecimiento de ingresos interanuales es Latinoamérica, con un 15,9%. Para recortar, voy a seleccionar a Estados Unidos como representante de los países angloparlantes, a Corea por los asiáticos y a Argentina por Latinoamérica. La decisión la tomé basándome también en el país de origen y mercado principal de promoción de los 10 álbumes y 10 singles más exitosos del año pasado, y mi conocimiento personal del funcionamiento de las listas de cada país. Luego de esta introducción densa como licuado de hamburguesa, he aquí mi lista de descubrimientos país por país. Bueno, este es un caso especial porque es una regrabación de un disco de 2008 con nuevas canciones adicionales. Un poquito de trasfondo. El disco fue el más vendido de 2009. Pasó 11 semanas dominando la lista del Billboard 200, tiene certificación diamante en ventas, es decir, ha vendido el equivalente a 10 millones de copias, y es el disco country más premiado en la historia de los Grammys a la fecha. La cosa es que las grabaciones originales del mismo, los masters, no pertenecen a Taylor Swift, sino a la disquera con la que tenía contrato en ese momento, Big Machine Records. En 2019, Ithaca Holdings, la empresa de Scooter Braun, compró la compañía de grabación, quedando a cargo del manejo de las canciones y apropiándose de las regalías. Taylor intentó comprarlos, pero se lo negaron, por lo que tuvo que ponerse creativa para retomar el control de su música. Sus abogados descubrieron que el contrato de la cantante no era uno estándar, sino que le permitía regrabar las piezas musicales una vez vencido un plazo de tiempo. Si les interesa saber más, les dejo este video de Jaime Altozano que lo explica bellamente. Este año, Taylor sacó al mercado su versión del disco, con los tracks originales más otras pistas que quedaron fuera en el último corte de la edición original. El mismo salió a la luz el 9 de abril, ganándose los siguientes logros. Es el primer álbum regrabado en llegar a la cima del Billboard 200 en Estados Unidos, el número 1 en el US Apple Music Chart, vendió 179.000 copias puras, convirtiéndose en el álbum con mejores ventas durante la primera semana de este año, mejor día debut en un álbum de Spotify, con 50 millones de streams, 143 millones de streams a demanda en la primera semana, el mayor número de la historia para una cantante country estadounidense. Sus tracks ocuparon las 10 primeras posiciones de la tabla de Apple Music Global Country Songs Chart, y 14 canciones entraron al Billboard Global 200. La verdad es que este disco estuvo en el centro del discurso del 2014 como la era flop de Gaga. Después de múltiples aplazos, reconceptualizaciones, espectáculos y escándalos, el mismo salió a la venta en noviembre de 2013,
teniendo críticas mixtas en Metacritic y en It Is Music, y una respuesta no unánimemente positiva por parte del público. Debutó en el número 1 del Billboard 200 y vendió la nada desdeñable cantidad de 2,5 millones de copias, convirtiéndose en el 9º álbum más vendido de ese año. Sin embargo, durante la segunda semana de ventas, las mismas disminuyeron un 82% y su desempeño comercial fue apenas un tercio del de su predecesor, Born This Way, dejándolo muy por debajo de las expectativas. Todos estos elementos combinados llevaron a que Art Pop 2, una segunda parte del proyecto de la que Gaga había dejado pistas, jamás viera la luz. Casi 8 años y 4 discos después, parece que el mundo ha reflexionado y decidido que Art Pop es una obra maestra. Durante April Fools, uno de los principales productores del disco, DJ White Shadow, dijo que iba a sacar una canción inédita llamada T, que se especula formaría parte de Act 2. Cuando los fans comenzaron a pedirle incansablemente que liberara el contenido, él los motivó a que le pregunten a Gaga. Luego de que el hashtag #BuyArtPop en iTunes se volviera viral, el álbum llegó al puesto número 1 de esta lista en 18 países y charteó en casi 40 a nivel mundial. Casi en simultáneo, una petición instando a Interscope Records, la disquera de Gaga, a lanzar el Act 2, alcanzó las 43.000 firmas en Change.org, incluida la de la cantante. La artista se comunicó con sus fans, los Little Monsters, para decirles: la petición "Compren Art Pop en iTunes para un volumen 2" ha inspirado una tremenda calidez en mi corazón. Hacer este álbum fue como cirugía de corazón abierto. Estaba desesperada, llena de dolor y entregándole mi corazón a música electrónica que pegaría más fuerte que cualquier que pudiera encontrar. Después de lanzar este álbum me derrumbé. Gracias por celebrar lo que alguna vez se sintió como destrucción. Siempre sentí que estaba adelantado para su época. Años después parece que, a veces, los artistas saben. Y también los Little Monsters, patitas arriba. DJ White Shadow dijo en Instagram: hablé con ella anoche y me compartió su alegría. Planeamos juntarnos en Italia, donde Gaga está grabando una película, y discutió nuestros deseos. No puedo prometer nada. Esta movida forma parte de una tendencia actual que busca redimir piezas musicales y a artistas que se considera no fueron tratadas con el respeto que se debería. Entre las campañas destacadas se encuentran Justice for Glitter, el primer disco de Mariah Carey después de su separación de Tommy Mottola, la revitalización de Glory de Britney Spears y la apreciación por Bedtime Stories de Madonna. Y en la nota anterior, permítame contarles la historia Fénix de las Brave Girls. Kang Do-Joo, mejor conocido como Brave Brothers, sí, es una sola persona, es un conocido productor musical coreano que ha creado éxitos para actos como Sistar, AOA, After School, Sunmi, Park Boom y 4Minute. En 2008 decidió dejar YG Entertainment, la compañía de Blackpink y Big Bang, para formar su propia empresa. Su primer grupo son las Brave Girls, formado en 2011. Sin embargo, el cuarteto que conocemos hoy está conformado por artistas que se sumaron en 2016 al proyecto, heredando poco más que el nombre de la agrupación anterior. Aunque las canciones son una bomba, el carisma de las chicas es impresionante y su ética de trabajo intachable, el grupo no lograba dejar impresión alguna en el público coreano, excepto en un solo sector, la milicia. Para promocionarse, las chicas realizaron cientos de mini conciertos en estaciones militares, donde se entrenan los varones coreanos como parte del servicio militar obligatorio. Sus presentaciones se volvieron tan emblemáticas dentro del ámbito que los varones que terminaban el servicio les dejaban a los ingresantes una lista con sus canciones, volviéndolas conocidas incluso para quienes no las habían visto en vivo. Entre su repertorio, una canción resaltaba entre las demás, Rolling, de 2017, conocida cariñosamente como el imbatible número 1 del Billboard Chart, el Billboard militar. La canción es una joya pop con influencias tropical house súper pegadiza, pero lo que la hace aún más especial es una coreografía tan icónica como fácil de aprender, algo adelantado para un mundo pre-TikTok. Este 2021, luego de que su último single tampoco charteara, las miembros decidieron disolver el grupo. Una consiguió trabajo en un bar, otra tomó cursos para ser instructora de turismo y otra siguió estudiando. 2 días antes de reunirse para oficializar la decisión,
se volvió viral un video que compilaba sus presentaciones en instalaciones militares junto con comentarios graciosos dejados por quienes las habían visto en vivo. En los comentarios bajo este video, los varones treintañeros coreanos comenzaron a planear cómo devolverle al grupo todo el esfuerzo que habían puesto en animarlos incansablemente, haciendo viajes de hasta 12 horas para tocar solo unos minutos por muy poco dinero. Comunicándose entre ellos, se organizaron para escuchar la canción sin parar y compartirla con sus grupos cercanos. Poco tardó el mundo en darse cuenta que se había dormido frente a un temazo, y a medida que aprendían más sobre la ética de trabajo y talento de las chicas, más se enamoraron de ellas. Tanto barullo logró que el grupo volviera a promocionar la canción en programas musicales 4 años después, y lograron ganar su primer premio en un show musical, batiendo a competidores del tamaño de Rosé de Blackpink y SHINee. Con este éxito, se convirtieron en el grupo con más días de diferencia entre su debut y victoria de la historia coreana. Pero eso parece casi accesorio si lo comparamos con el logro mayor, un Perfect All Kill. Este reconocimiento se gana cuando una canción ocupa simultáneamente el puesto número 1 en las listas de tiempo real de los principales charts de música coreana, Melon, Genie, Flow, Bad y Bugs. Este es un fenómeno tan raro que en los últimos 10 años ha sucedido menos de 100 veces, y Brave Girls logró mantenerse allí por 262 horas consecutivas con una sola canción. Esto lo convierte en el primer grupo femenino y cuarto acto en general con más horas en PIK, superando a monstruos del tamaño de Twice, Blackpink, G-Friend y 21. Es una victoria que ni siquiera los artistas más grandes de la industria pueden asegurarse, y 4 chicas con los bolsillos vacíos la alcanzaron. Hoy le llueven propuestas de trabajo, son la cara de muchísimas marcas, aparecen en todos los programas de televisión importantes y promocionan su música sin parar. Rowling se mantiene en el top 10 de las listas, y recuerdan su último single, We Ride también está charteando. Esto no entra en el criterio y me está quedando eterno el video, pero lo tiro porque me pareció espectacular. Con la pandemia, la gente mayor está mucho más adentro que nunca y muchos decidieron mudarse a la casa de sus hijos por razones varias. La cosa es que están re pendientes de la tele y les encantan los programas de música donde se arman presentaciones y se premia con voto a los ganadores, de ese estilo de programa. Todo esto fue caldo de cultivo para que un cantante de trot, música tradicional coreana que suena así, ganara un número 1 en shows de música contra Rosé de Blackpink, IU, Woods y las susodichas Brave Girls. Eso lo volvió a la primera canción trote ganar un premio en un show musical en 14 años. Parece que la gente mayor armó comunidades de fans virtuales, enseñaron a votar, a hacer streaming, a comprar la canción, armándose tutoriales. E incluso muchos abuelos lograron que sus nietos votaran por el artista desde sus cuentas particulares picándole los sesos. Nada, me pareció mágico y lo dejo. Seguimos. El país está nostálgico, y no lo digo solo porque Perfect de Ed Sheeran y Somebody That I Used to Know ocupan los puestos 14 y 19 de la lista de Shazam Argentina. En este caso, el viajazo viene de la mano del grupo apadrinado por Ricky Martin, CNCO. Los chicos sacaron su tercer álbum Déjà Vu en febrero de este año, un disco que le da su propio giro a clásicos como lo dejaría todo de Chayanne, tan enamorados de Ricardo Montaner y Maggie de Luis Fonsi. El día del lanzamiento, CNCO ingresó al Twitter Trends Argentina. El día del lanzamiento, CNCO ingresó al Twitter Trends Argentina y el álbum llegó al número 1 del Apple Music Top Albums Argentina y el Latin Albums de iTunes. Un mes después, el disco obtuvo el puesto número 1 en iTunes en 17 países, ingresó a 5 listas Billboard y acumuló 400 millones de streams combinados alrededor del mundo. Al día de hoy, Déjà Vu lleva 80 días consecutivos en el top 100 de los álbumes mejor vendidos en iTunes de Estados Unidos en la categoría Latino. El single Lo Dejaría Todo encabeza la lista de los 40 principales Argentina, mientras que Tan Enamorados se halla en el puesto número 16 de Music List y 40 de Spotify Argentina luego de 143 días de lanzamiento. En palabras de uno de sus miembros, Ricardo, estas canciones siempre te van a llevar ese recuerdo, los temazos latinos que son íconos y legendarios. Yo creo que a todos nos encantó traer esto de vuelta y para las generaciones que no las conocen, queremos que las escuchen y conecten con otras que sí las vivieron.
Anemoya criolla, gente. Le dejamos una silla al pasado en la mesa del presente. Estas canciones y álbums tienen historias muy diversas. No puedo afirmar ni negar que haya interconexión entre estos eventos, que sea una tendencia o que vaya a sostenerse en el tiempo. Solo quería mostrarles una seguidilla de casos con los que me he topado revisando las listas, tan sobresaturadas y competitivas de hoy. No importa si la obra fue un éxito arrollador o un fracaso total en el momento de su lanzamiento. Desconozco si queremos enmendar errores, volver a tiempos confortables, es mero casualidad o no pasa nada. Pero sacándome los lentes investigadores, digo a título personal que nadie quiere estar este 2021. Y como nos quedamos sin energía para gritarlo a los cuatro vientos, lo que escuchamos lo hace por nosotros.